voy a grabar algunos vídeos, no sé cuántos serán, si 2 o 3, depende del tiempo que tarde en ir resolviendo, para que veáis cómo se resuelven algunos problemas típicos de concentración de disoluciones. Los vamos a hacer de diferentes complejidades, diferentes grados de dificultad. Algunos serán muy fáciles, como este que veis aquí. Otros pues exigirán un poquito más de trabajo. Para ir más rápido, en lugar de mostrar la calculadora en pantalla, como yo suelo hacer en muchos de mis vídeos, voy a utilizar una calculadora normal de escritorio que tengo en mi mesa. Y además no voy a calcular, o por lo menos no voy a calcular despacio las masas moleculares, sino que las calcularé sobre la marcha. En estos ejercicios no he dado datos de masas atómicas porque, aunque se pueden dar, se supone que en cualquier libro de química existen tablas donde podéis obtener estos datos, ¿no? Yo en los apuntes he ido a internet y he buscado una tabla periódica que se pudiera reproducir, ¿vale? Que no estuviera sometida a derecho de autor, y he encontrado esta, bueno, pues que es muy completa y que va a ir incluida con vuestros apuntes. Pues sin más dilación vamos a empezar. Como ya os dije, algunos ejercicios pues tendrán menos dificultad que otros. Vamos a empezar por este. Nos dice que tenemos 45 gramos de amoníaco, nos da la fórmula NH3, y que lo vamos a disolver en 500 gramos de agua. Calcula el porcentaje en masa de la disolución. Bueno, de entrada, el porcentaje en masa, como ya sabéis, es igual a la masa de un componente de la disolución, el componente que sea, puede ser el disolvente o el soluto, dividido por la masa total, y el resultado de esa división hay que multiplicarlo por 100. Y de esta manera tendremos el porcentaje en masa. Como podéis ver por el enunciado, nosotros tenemos que el amoníaco, que es el primer componente, es el soluto, tenemos la masa, que son 45 gramos, pero no tenemos la masa total. De todas maneras, tampoco es muy complicado. La masa total es la suma de las masas de amoníaco y de agua. Es decir, si nosotros hemos añadido 45 gramos de amoníaco con 500 gramos de agua, la masa total será igual a 45 más 500, que son evidentemente 545 gramos. Esa es la masa total de la disolución. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ya es sustituir en la fórmula correspondiente. De manera que vamos a sustituir. Copiamos la fórmula, la ponemos aquí, sustituimos en la fórmula del tanto por ciento, y claro, si yo sustituyo, pues simplemente sería masa del componente que yo quiero calcular son 45 gramos, dividido por la masa total, que son 545, y el resultado multiplicado por 100. 45 dividido entre 545 y multiplicado por 100 son 8,26. Es decir, esta disolución tiene una concentración de un 8,26%. Y ya hemos terminado el problema. Este, por ejemplo, pues tiene una dificultad muy baja. Es un problema fácil de hacer. Vamos a este problema número 2. Me dicen que la leche tiene una densidad de 1,03 gramos por centímetro cúbico. Aquí le falta el centímetro cúbico. Y contiene 2,9 gramos de proteínas en 100 mililitros. Expresa la concentración de proteínas en gramos por litro y en tanto por ciento en masa. Bueno, en primer lugar,
Como norma general, entendemos que un mililitro es equivalente a un centímetro cúbico. Vamos a suponer que ambas cosas sean exactamente lo mismo. En realidad son iguales, ¿vale? Teniendo en cuenta esto y que son equivalentes, a mí me dan una serie de datos, me dan la densidad, me dan los gramos de proteínas y me dan el volumen de la leche en mililitros. Fijaos que como yo necesito conocer la concentración de proteínas en gramos por litro, vamos a necesitar que el volumen esté en litros. Veamos. Vamos a ver. Para hallar la concentración en gramos por litro, usamos y vamos a escribir la expresión de la concentración en gramos por litro. La expresión es C es igual a la masa del soluto dividida por el volumen de la disolución en litros. Eso sí, ¿vale? Esta sería la expresión que nos da la concentración de una disolución en gramos por litro. La masa del soluto la conocemos porque son 2,9 gramos de proteína, es decir, esa masa la conocemos, pero nos haría falta el volumen de la disolución en litros. Como el volumen viene en mililitros, lo convertimos en litros. Veamos, vamos a hacerlo mediante un factor de conversión. 100 mililitros y yo los quiero convertir en litros. Como sabéis, si tengo en mililitros, pues pondré un factor de conversión, de manera que en la parte de abajo del factor de conversión pongo los mililitros, en la parte de arriba pongo los litros y pongo cantidades equivalentes. Un litro son 1000 mililitros. Como podéis ver, para pasar de mililitros a litros tengo que dividir por 1000. Bueno, pues nada, divido por 1000. 100 dividido entre 1000 son 0,1 litros. Y ya sé el volumen de la disolución en litros. Mi siguiente paso es aplicamos la fórmula. Y fijaos lo que tenemos. Voy a copiar la fórmula, la pego aquí. Y fijaos lo que tenemos. La masa del soluto la tenemos que es 2,9 gramos de proteína. Y eso tiene que estar dividido por el volumen de la disolución, pero el volumen en litros. Es decir, tendríamos que dividir por 0,1. Y el resultado de la división me sale 29 gramos por litro. Y esa sería la concentración de la disolución en gramos por litro. 29 gramos por litro de proteína. Bueno, pues ya tenemos el primer apartado del problema. Hemos encontrado la concentración en gramos por litro. Para hallar la concentración en porcentaje en masa, aplicamos la siguiente fórmula. La fórmula ya incluso la teníamos antes, era esta de aquí, así que la voy a copiar y la voy a pegar. Es decir, la fórmula es la fórmula del tanto por ciento en masa. Vamos a analizar un poquito. Nosotros tenemos la masa de proteína, que es el componente de la mezcla. Lo que me falta es la masa total de la disolución. No conocemos la masa total de la disolución. Sabemos que tiene un volumen de 100 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,1 litro, y también conocemos su densidad. La densidad de la disolución nos la da el enunciado y me dice que tiene una densidad de 1,03 gramos por centímetro cúbico.
Con el dato de la densidad podemos hallar la masa de la disolución. ¿Por qué? Porque, como sabéis, la densidad de un objeto es la masa partido por el volumen, ¿vale? La densidad es igual a la masa dividida por el volumen y, por lo tanto, yo de aquí puedo escribir lo siguiente. 1,03, que es la densidad, es igual a la masa de la disolución dividida por el volumen de la disolución. Aquí me puedo hacer una pregunta, ¿vale? Es conveniente. ¿Qué volumen pongo aquí? ¿100 mililitros o 0,1 litro? Bueno, como la densidad viene en gramos por centímetro cúbico, es decir, centímetro cúbico es lo mismo que mililitros, aquí el volumen tendría que ir en mililitros. Por lo tanto, aquí debajo pondremos 100. No pondremos 0,1. Y de esta manera, la masa será igual a 1,03 multiplicado por 100, o lo que es lo mismo, 103 gramos. Entonces, fijaos, tenemos que la cantidad de proteína que hay en el vaso de leche es 2,9 gramos y la masa de esos 100 mililitros de leche son 103 gramos. Ahora sí podemos aplicar, ahora sí tenemos los datos necesarios para calcular el tanto por ciento en masa. Ahora sí los tenemos, porque ya no nos falta nada, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo. Volvemos a copiar la fórmula, la volvemos a pegar y fijaos que ahora sí es muy sencillo. El tanto por ciento en masa sería igual a la masa del soluto, que son las proteínas, 2,9, dividido por la masa total, que hemos visto que eran 103 gramos. Y el resultado lo tengo que multiplicar por 100. Bueno, pues eso da un total de 2,81%. Y esa es la riqueza en masa de la leche, refiriéndonos a su riqueza o porcentaje de riqueza en proteína. Con lo que ya tendríamos resuelto el segundo apartado del problema. Fijaos que en este problema la, digamos, dificultad respecto al problema anterior es el uso de la densidad cuando nos hace falta conocer la masa de una disolución y tenemos el volumen. Si tenemos el volumen de una disolución y tenemos la densidad, pues vamos a ir conociendo también su masa. No hay ningún problema. Bien, llevamos 13 minutos de grabación, por eso habéis visto que he utilizado esta aplicación para ir controlando un poco el tiempo, ¿vale? Entonces vámonos ahora al problema número 3. El problema 3 nos pregunta que determinemos cuántos gramos de hidróxido de calcio hay en 500 mililitros de una disolución 0,6 molar. Mirad, cuando hay un dato como es la molaridad, como este que hay aquí, conviene saber la masa molecular o masa fórmula del compuesto, en este caso del hidróxido de calcio. Voy a hacerlo más rápido de lo normal, no me voy a parar a las masas atómicas, no las hemos dado como dato, ¿verdad? Entonces lo único que voy a hacer es directamente calculamos la masa fórmula del hidróxido, ¿vale? Lo vamos a hacer directamente. Resulta que la masa fórmula del hidróxido, masa fórmula sería igual a 40 unidades de masa atómica del calcio por un átomo de calcio, más 16 del átomo de oxígeno multiplicado por 2 oxígenos, más 1 del átomo de hidrógeno multiplicado por 2. Con lo que nos quedan 40 más 32, 72. 72 y 2, 74 unidades de masa atómica. Esa sería la masa fórmula o masa molecular. Es más correcto decir masa fórmula porque el hidróxido de calcio no forma moléculas realmente. Pero bueno, esa sería la masa fórmula del hidróxido de calcio. La fórmula de la molaridad es la siguiente.
voy a utilizar, digamos, la fórmula larga de la molaridad, entonces, si utilizamos la fórmula larga de esa molaridad, tenemos lo siguiente. Molaridad es igual, veamos, a la masa del soluto dividida por la masa fórmula del soluto. Y esa fracción, esa división, a su vez la dividimos por el volumen de la disolución. Ojo, el volumen de la disolución tiene que ir forzosamente expresado en litros. No puede ir en centímetros cúbicos. Como el volumen me lo dan en mililitros, dividiremos por 1000 para pasarlo a litros. Ya sabéis que para pasar de litros a mililitros dividimos por 1000. En el problema anterior lo hice con un factor de conversión. En este caso no voy a perder el tiempo. Entonces el volumen de la disolución, que son 500 mililitros, es también 0,5 litros. ¿Por qué me he molestado en hacerlo? Porque como podéis ver en la fórmula de la molaridad, el volumen de la disolución tiene que ir metido en litros. Bien, ahora sustituyendo en la fórmula, vamos a sustituir en la fórmula y vamos a ver qué datos tenemos y qué es lo que hay que despejar. De entrada, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a copiar la fórmula, la pegamos aquí y fijaos, tenemos la molaridad porque nos dice que la disolución es 0,6 molar, luego la molaridad es 0,6 y eso es igual a la masa del soluto. Fijaos que el problema me pregunta cuántos gramos de hidróxido de calcio hay. La masa del soluto es la incógnita, es lo que nos preguntan. Dividido por la masa fórmula del soluto. La masa fórmula del soluto ya la hemos calculado, eran 74. Y eso a su vez tiene que ir dividido por el volumen de la disolución expresado en litros, que sería 0,5. Por lo tanto, dividido entre 0,5. Aunque despejar aquí la masa del soluto no sea difícil, yo lo voy a hacer en dos pasos, por una vez, para que quede claro cómo se hace. Mirad, para despejar la masa del soluto, este 0,5 que está en el denominador pasaría al otro miembro multiplicando. Luego tendríamos 0,6 multiplicado por 0,5 sería igual a la masa del soluto dividido por 74. Y claro, para despejar la masa del soluto, este 74 que también está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Con lo que tendríamos que la masa del soluto sería igual a 0,6 por 0,5 por 74. Hacemos la operación 0,6 por 0,5 por 74 y el resultado son 22,2 gramos de hidróxido de calcio. ¿Vale? Con lo que ya tendríamos perfectamente resuelto el problema. 22,2 gramos de hidróxido de calcio son los gramos que hay en los 500 mililitros de esa disolución 0,6 molar, salvo que me haya podido equivocar en algún cálculo. Bien, vamos al problema 4. El problema 4 me dice que calcule la molaridad de una disolución de cloruro de sodio cuya composición es de 30 gramos por litro. Bueno, vamos a ver. De nuevo, en este caso, como vamos a trabajar con la molaridad, conviene saber la masa fórmula del cloruro de sodio, o masa molecular si la queréis llamar así. Lo que pasa es que el cloruro de sodio
es un compuesto iónico que, por lo tanto, hablando estrictamente, no se encuentra en forma molecular. Pero bueno, venga. Consultaríamos la tabla de masas atómicas y tenemos que la masa fórmula del cloruro de sodio sería igual a 23 unidades, que es la masa atómica del sodio, más 35,5, que es la masa atómica del cloro, lo que nos da 58,5 unidades de masa atómica. Esa sería la masa fórmula del cloruro de sodio. 23 más 35,5, 58,5. Bien. Como ya sabéis, la fórmula de la molaridad es esta que tenemos aquí. Molaridad es la masa del soluto, partido por la masa fórmula, partido por el volumen de la disolución expresado en litros. Pero yo ni tengo el volumen de la disolución, ni tampoco tengo la masa del soluto. En realidad tengo dos incógnitas y con una sola ecuación no puedo resolver el problema. La fórmula de la molaridad me lleva a una situación en la que hay dos incógnitas. Una de las incógnitas es la masa del soluto y la otra incógnita es el volumen de la disolución. ¿Vale? Estas son las dos incógnitas que tenemos. Por lo tanto, para poder resolver, vamos a necesitar usar como dato la concentración en gramos por litro. Para ello, porque claro, con la concentración en gramos por litro tampoco tenemos suficiente, ¿eh? Para ello, vamos a ver. Vamos a suponer que partimos de 1 litro de disolución. Esto es muy importante. Cuando estamos haciendo un problema de disoluciones y el enunciado no nos da el dato del volumen de la disolución que tenemos, si nos hace falta, podemos suponer que estamos trabajando con 1 litro de disolución, o con 100 gramos, o con 1000 gramos, con números redondos. Yo voy a hacer una suposición, y esa suposición, insisto, es que nosotros vamos a suponer que tenemos 1 litro de disolución. ¿Vale? Lo voy a poner todavía para que se vea más claro. A ver si ¿vale? Lo vamos a poner todavía más claro. ¿Vale? Vamos a suponer que partimos de 1 litro de disolución. Con esta condición usamos la fórmula de la concentración en gramos por litro. Recordaréis que la fórmula de la concentración en gramos por litro era esta. La concentración en gramos por litro es igual a la masa del soluto dividido por el volumen de la disolución, pero el volumen de la disolución hay que ponerlo siempre en litros. Esa es la fórmula de la concentración en gramos por litro. Claro, a mí me están diciendo claramente que mi disolución tiene 30 gramos por litro, es decir, la concentración es 30 gramos por litro. Y eso es igual a la masa del soluto dividida por el volumen de la disolución. Pero ojo, el volumen de la disolución era 1 litro. Por lo tanto, fijaos que de aquí yo saco la masa del soluto. La masa del soluto sería igual a 30 por 1, es decir, 30 gramos. Por lo tanto, con este subterfugio, con este, no quiero llamarlo truco, con esta técnica, hemos conseguido calcular la masa del soluto. Como ya tenemos la masa del soluto, volvemos a la fórmula de la molaridad
Y ahora sí podremos resolver. Vamos a volver a copiar la fórmula de la molaridad, pero fijaos que ahora ya no me falta ningún dato, ¿eh? Ya tengo todos los datos que necesito. La molaridad sería igual a la masa del soluto. La masa del soluto la tengo ya, son 30 gramos. 30 gramos. Dividido por la masa fórmula del soluto, que os recuerdo que también la calculé, la masa fórmula del soluto eran 58,5. Y todo eso dividido por el volumen. Pero claro, el volumen ya dijimos que partíamos de 1 litro, entonces el volumen es 1. Por eso es tan conveniente coger esas cantidades, porque facilitan mucho nuestros cálculos. Y esto directamente me sale 30 dividido entre 58,5 y me sale una molaridad de 0,51 molar. ¿Cómo ponemos la unidad? Bueno, pues la unidad de molaridad, pues tenemos varias opciones. Todas ellas son correctas. Hay gente que directamente la pone así, 0,51 molar. Esa es una forma. Otra manera es poner moles dividido por litro. Esta sería otra forma perfectamente correcta. Es la unidad de molaridad. E incluso hay gente que prefiere poner mol multiplicado por litro elevado a menos 1. Esta sería la otra forma de molaridad. ¿Vale? A mí me da igual una u otra. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me voy a decantar por la más facilita y directamente voy a poner molar. Pero no olvidéis que esa M mayúscula significa moles por litro de disolución. Y ya tendríamos el problema número 4, que veis que, bueno, tampoco es de lo... Espero que no sea para nosotros muy difícil. Tenemos un tiempo de grabación de 27 minutos. Bueno, pues vamos a hacer uno más. Y así dejamos el vídeo en media hora larga y que no llegue a 3/4 de hora. Vale, vamos a ir colocando bien los apuntes. Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3... El ejercicio 4 me lo voy a traer aquí directamente porque cabe perfectamente los dos en la misma página. Y vámonos al ejercicio 5. El ejercicio 5 me pide que calcule la molaridad de un ácido sulfúrico comercial del 95% en masa con una densidad de 1,83 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Este problema se puede hacer de la manera rápida o de la manera lenta. De todas formas, lo haga de la manera rápida o lo haga de la manera lenta, conviene comenzar por tener la densidad en gramos por litro. Permitidme que razone un poco esto. Si un centímetro cúbico de la disolución tiene una masa de 1,83 gramos, pesa 1,83 gramos un centímetro cúbico, un litro pesará 1000 veces más, porque son 1000 centímetros cúbicos. Es decir, la densidad de un litro será 1830 gramos por litro. Si este razonamiento no lo habéis captado correctamente, puede ser, vamos a hacer una conversión de unidades, ¿vale? Entonces, yo tengo la densidad y la densidad vale 1,83 gramos por litro. Perdón, por centímetro cúbico. O por mililitro, porque, como os dije al principio del vídeo, el centímetro cúbico y el mililitro para nosotros van a ser exactamente la misma cosa, ¿vale? Entonces, nada, la densidad es 1,83 gramos por mililitro. Y lo que yo quiero obtener son gramos por litro. Esa es la unidad a la que yo quiero llegar. Como veis, los gramos ya los tengo. Gramo y gramo. Ya tengo gramos. Pero los mililitros hay que pasarlos a litros. ¿De acuerdo? Para eso voy a utilizar un factor de conversión. En mi factor de conversión, el mililitro, como está aquí en el denominador, lo voy a poner en la parte de arriba, en el numerador. Y arriba pondré mililitro. Y en la parte de debajo pondré litro.
y tengo que poner dos cantidades que equivalgan a lo mismo, que sean equivalentes, ¿vale? Entonces, como tienen que ser cantidades equivalentes, pondré que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Y ya resulta evidente. Lo único que tengo que hacer es 1,83 multiplicado por 1000, que son 1830 gramos por litro. Esa es la densidad de mi disolución de ácido sulfúrico. A continuación, hay dos posibilidades. Sistema número 1. Utilizamos una fórmula directa para convertir el tanto por ciento en molaridad. Ya sabéis que esa fórmula existe. Además, incluso hicimos una regla mnemotécnica. No sé si os acordáis, pero bueno, voy a intentar aplicar la regla mnemotécnica aquí, para que la veáis, ¿vale? La regla mnemotécnica sería la siguiente. Vamos a ver. Ya sabéis que donde yo doy clase, que es un pueblo que se llama Padul, lo digo por si, aparte de mis alumnos, alguien que no sea alumno mío está viendo este vídeo, hay un supermercado muy conocido que se llama Las 3 M's. Bueno, pues veréis, nuestra fórmula es la siguiente. El tanto por ciento de una disolución es igual a las 3 M's por 100, es decir, a la molaridad por la masa molecular, las 3 M's. Todo eso multiplicado por 100 y dividido por la densidad, ojo, la densidad que tiene que ir en gramos por litro. ¿Vale? Por eso yo antes me había molestado en pasar la densidad en gramos por litro. Hay que decir también que no lo dije, pero la masa molecular del ácido sulfúrico es 98 UMA. Os doy el dato, son 98 gramos por mol la masa molecular, pero que si queréis lo podéis comprobar porque tenéis los datos de masas atómicas en la tabla periódica. Entonces, vamos a ver, tendríamos que poner el tanto por ciento, que son 95, es igual a la molaridad, que no sé lo que vale, es lo que me pregunta el problema. Molaridad por la masa molecular, 98, multiplicado por 100. Y todo eso dividido por la densidad en gramos litro, que era 1830. Despejando la molaridad, obtenemos directamente lo que queríamos. La molaridad será igual a 95 multiplicado por 1830 y dividido a su vez por 98 por 100. Y lo único que nos queda es hacer la operación y tendremos la molaridad del ácido. 95 por 1830 dividido entre 98 multiplicado por 100, a mí me sale una molaridad de 17,74 molar. 17,74 moles por litro. Y esa sería la molaridad de nuestro ácido sulfúrico. Claro, este sistema tiene una ventaja, como ya os he dicho en mis clases. La ventaja evidente es la rapidez, porque lo único que hemos hecho es pasar la densidad a gramos por litro, aplicamos la fórmula directamente y obtenemos el resultado. Pero la verdad es que a mí este sistema pues no me gusta mucho, porque yo prefiero que utilicéis un sistema de razonamiento para poder convertir el tanto por ciento en molaridad. Así que voy a hacer el sistema razonado, que es más largo, pero que le demuestra a la persona que está viendo el ejercicio que realmente domináis los conceptos de concentración de la disolución. ¿Vale? Vamos a usar
las definiciones de concentración para pasar de una a otra. ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, como no nos dan la cantidad de disolución, partiremos de una cantidad de 1 litro. ¿Vale? Es decir, hacemos la misma suposición que hicimos en un problema anterior. Vamos a suponer que tenemos una botella de 1 litro de disolución. En primer lugar, usando la densidad, podemos hallar la masa de disolución. ¿Vale? Como tenemos 1 litro, vamos a utilizar la fórmula de la densidad y con eso vamos a hallar la masa de la disolución. Como sabéis, la densidad es la masa dividida por el volumen. La densidad sería 1830 gramos por litro, es igual a la masa de la disolución, que no la conozco, dividida por 1 litro. Aquí podéis quizás estaros haciendo una pregunta, que sería, ¿y si yo pongo la densidad en gramos por centímetro cúbico, podría utilizarlo? Respuesta, sí. Pero si aquí ponemos la densidad en gramos por centímetro cúbico, que no se nos olvide que el volumen de aquí tiene que ir en centímetros cúbicos. Y si cogemos 1 litro de disolución, aquí abajo tendríamos que haber puesto 1000 centímetros cúbicos. Vale, esto me da que la masa de la disolución, o la masa total de la botella, ¿vale? La masa total que yo tengo en esa botella de disolución es de 1830 gramos. Ya sé la masa de la disolución, que la masa de la disolución es la masa total, ¿vale? Es importante. Mi botella de disolución pesa 1830 gramos, el contenido de la botella. En segundo lugar, con la expresión del tanto por ciento, hallamos la masa del ácido. Es decir, en esa botella hay 1830 gramos de disolución. En esos 1830 gramos habrá una cantidad de ácido y también habrá una cantidad de agua. Voy a inventarme los números, ¿vale? Si por ejemplo hubiera 1000 gramos de ácido, pues tendría que haber 830 gramos de agua. Hombre, la verdad es que si la disolución es del 95%, la masa de ácido va a ser mucho mayor que la masa de agua. Pero vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo hacemos el cálculo? Pues utilizamos la expresión del tanto por ciento. Es decir, el tanto por ciento es igual a la masa del componente dividido por la masa total y el resultado multiplicado por 100. El 95% es igual a la masa del ácido, que no sé lo que vale, dividido por la masa total, que sí sé lo que vale, son 1830, y todo eso multiplicado por 100. Claro, despejando me queda que la masa del ácido es igual. Vamos a hacer el cálculo, bueno, sería, masa del ácido sería 95 multiplicado por 1830 y dividido todo por 100. Despejando la masa de ácido nos sale esta expresión. Bueno, pues nada, hacemos el cálculo. 95 por 1830 dividido entre 100 son 1738,5 gramos de ácido. ¿Esto qué significa? Pues significa, este resultado significa que en una botella de 1 litro, que en un frasco de 1 litro tengo 1830 gramos de disolución, de los cuales 1738,5 son de ácido sulfúrico y los restantes
Los restantes, claro, serían 1830 menos 1738,5, pues serían 91,5 gramos. 91,5 gramos son de agua, ¿vale? Son del otro componente de la mezcla. Vale. En tercer lugar, con la expresión de la molaridad, obtengo el resultado del problema. Acordad, bueno, voy a utilizar la fórmula de molaridad, la fórmula larga, ¿vale? Voy a copiarla, la pego aquí. Tengo mi fórmula larga de la molaridad y fijaos que tengo todo lo necesario para encontrar la molaridad. Porque la molaridad, ¿qué es? Sería masa del soluto, que es la masa del ácido, es decir, 1738,5, dividido por la masa molecular del ácido, que son 98 gramos. Y todo eso dividido por el volumen, que el volumen era 1 litro. Por lo tanto, resulta ya fácil, solamente hay que dividir 1738,5 entre 98 y obtengo una molaridad de 17,74 molar o mol por litro. Que, fijaos, el resultado es idéntico al que obtuve utilizando la fórmula en el sistema 1. El sistema 2 es innegable, que es más largo, ¿vale? Pero tiene una ventaja, y esa ventaja es que cualquier corrector de nuestro examen que vea el examen resuelto con el sistema 2 sabe que dominamos los conceptos de concentración de disolución y de densidad. De esta forma, la resolución del problema es más rápida, pero no es transparente. El examinador no sabe si tú conoces perfectamente lo que significa un tanto por ciento, lo que significa la densidad. Simplemente sabe que te has aprendido una fórmula de memoria y la has soltado ahí y punto. En realidad, esto de la fórmula se suele utilizar en el trabajo en laboratorio cuando nos interesa hacer los cálculos rápidamente y no tenemos que demostrarle nuestros conocimientos a nadie, sino que simplemente nos limitamos a salir del paso y a tener un sistema práctico para hacer los cálculos con rapidez. Y nada, este vídeo ha durado, a ver que lo vea, pues 42 minutos, yo creo que está bien. Quedan otros 5 problemas, que además son más largos porque son un poquito más complejos. Entonces probablemente estos 5 problemas restantes pues se merecen 2 vídeos en lugar de 1, ¿vale? Para no hacer un vídeo de 1 hora y media, que ya sería demasiado cansado. Ya este lo es. Pues nada, a continuación grabaré otro vídeo para ir resolviendo el resto de los problemas y estos problemas que veis aquí van a quedar incorporados a los apuntes de la asignatura. Un saludo y hasta el próximo.